momento de una entrevista. Hoy estamos con el abogado especialista en temas electorales, el doctor Jorge Jáuregui. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, un placer saludarle. Muchas gracias por la gentil invitación. Un saludo a todos los que escuchan. Gracias por la gentileza. Doctor, hoy vamos a hablar sobre esta ley que reduce las multas por infracciones en financiamiento de campañas electorales. Esta ley que ha sido promulgada por el Congreso de la República el pasado 30 de junio. ¿En cuánto reduce esta norma las multas? Es decir, ¿cuál era el monto que tenían que pagar anteriormente los infractores y cuál es el monto que tienen que pagar ahora? Bueno, en efecto, el mensaje de la norma es, digamos, un mensaje preocupante porque lo que está haciendo es generando condiciones, en principio, para la impunidad, ¿no? Es decir, que las infracciones o las prácticas que son cuestionables en las campañas electorales en cuanto al financiamiento no tengan la sanción, por lo menos que la norma establecida hasta antes de esta ley 31.504. Referente al tema de los montos de las multas, es interesante ver cómo se ha modificado el artículo 36b de la Ley de Organizaciones Políticas, que establecía las sanciones para los candidatos, las personas que realizaban, digamos, algunas, omitían, digamos, la rendición de cuentas y tal, y esta estaba establecida entre 10 y 30 unidades impositivas tributarias, de 10 y 30 UITs. Y esto se ha reducido de forma, digamos, intensa, ¿no? Ahora a un, digamos, rango de sanción entre 1 y 5 unidades impositivas tributarias. Entonces, está estableciendo un marco regulatorio mucho más flexible, pero digamos que el monto de las multas es realmente lo menos interesante, ¿no? Lo más grave de esta norma es que está colapsando, está quebrando la acción de control, la acción supervisora que la Oficina Nacional de Procesos Electorales venía haciendo respecto de las anteriores rendiciones de cuentas y de la forma como se han realizado las campañas electorales en este último proceso de elecciones generales 2021, cuyas bancadas, ¿no?, de las candidaturas están, digamos, ahora legislando. Entonces hay un conflicto de intereses directo entre los legisladores y estas normas que básicamente les están beneficiando a ellos directamente, ¿no? En la disposición complementaria y transitoria única se establece que incluso los procedimientos sancionatorios que están siendo impulsados por la OMPE en el marco de sus competencias de supervisión y control del financiamiento deben sujetarse a estos nuevos parámetros que son bastante más flexibles, mucho más débiles para el control del financiamiento. Claro, entonces, doctor, ese aspecto creo que es el aspecto más preocupante. Pero sabemos que la norma no es retroactiva. En ese caso no debería aplicar para los procesos anteriores, sino para los procesos que vienen. ¿O cómo se debe entender esta norma? Lo que pasa es que si usted lo analiza en esa perspectiva, lo que encontramos es más bien posiciones desde la doctrina, desde el ámbito de la jurisprudencia, de que en el caso penal y en el caso administrativo sancionador, ¿no?, los procedimientos administrativos sancionadores, como es el caso de la supervisión de los fondos partidarios y las sanciones a las infracciones contra estas reglas, sí cabe aplicar en algunos casos esta idea de una suerte de retroactividad benigna, es decir, si se puede aplicar retroactivamente una norma si beneficia al sancionado. Pero en este caso estamos, creo yo, ante una situación muy particular, ¿no? Y es que, en principio, los partidos políticos utilizan unos fondos de financiamiento público, en algún caso, o cuando, digamos, que son de carácter, son fondos públicos, son subsidios que el Estado le otorga a los partidos políticos, por un lado. Por otro lado, los partidos políticos tienen una dimensión de organizaciones privadas, igual que los movimientos políticos. Sin embargo, lo real es que aspiran a ingresar a la esfera pública. Entonces, la naturaleza de asociaciones privadas que tienen los partidos políticos en realidad es una naturaleza jurídica dual, porque al tener esta expectativa de lograr escaños, lograr cargos de elección popular, no son solamente organizaciones privadas como sí pueden ser las asociaciones, los comités, ¿no? En fin, las organizaciones o las personas jurídicas previstas en el Código Civil, sino que estas tienen una dimensión particular, Claro. por lo que sí corresponde exigirles unos, digamos, marcos de comportamiento
perfectamente apegados al ámbito democrático, al marco Así es. democrático. Y si hablamos del comportamiento de las organizaciones políticas, de los candidatos en las elecciones pasadas, ¿cómo ha sido este? ¿Estos presentan oportunamente y como se debe sus informes sobre el financiamiento público directo e indirecto? Bueno, bueno, hay dificultades de fondo, creo yo, en cuanto al control del financiamiento de la política en el Perú. No solamente por el hecho de que realmente las herramientas con las que cuentan los organismos electorales, en este caso particularmente la OMPE, son bastante débiles, sino que además la OMPE tiene que estar requiriendo a los partidos que le entreguen la información contable a efectos de poder lograr identificar cuáles son las fuentes, cómo se financió la política, ¿no? Y este es un tema que pasa por un procedimiento de auditoría, ¿no? Como cualquier tipo de auditoría. Pero si esto depende de la posibilidad que los partidos entreguen esta información, hay como una sombra de opacidad en cuanto a cómo se financia esto, cómo se logra realizar estos procesos de auditoría. Se requiere además una mayor inversión pública en que AOMPE cuente con personal en campo supervisando cómo se realizan las elecciones. Tenemos una gran actividad de fiscalización por parte del jurado que cumple una buena función, hay que decirlo, pero no queda claro si la OMPE cuenta con esos recursos para en campo verificar cómo se están realizando las campañas. Claro, de hecho, en las últimas elecciones ha habido un despliegue de recursos espectacular en las elecciones generales del 2021. Incluso la misión de observación electoral de la Unión Europea en el Perú, la misión de expertos, recogió con mucha sorpresa la cantidad de WhatsApps de esto que llamamos desinformación o noticias falsas. Esto definitivamente generó un costo enorme, ¿no? Que era una campaña direccionada para demoler a la candidatura del entonces candidato, el señor Castillo, que era el presidente de la República, y para desprestigiar a los organismos electorales. Eso no fue gratis, eso tenía un costo. Entonces, vemos que hay una enorme forma de direccionar recursos para las campañas electorales que no está muy claramente, supervisado, porque hay mecanismos que pueden generar bastante opacidad, ¿no? Se pueden hacer estas campañas mediáticas para WhatsApp desde el extranjero, fuera del territorio del país, y pueden a través del ciberespacio fluir con mucha velocidad, con mucha potencia, generando desinformación, produciendo efectos en los electores, ¿no? En las personas. De hecho, el Perú ha quedado como un país escindido en grupos por esta desinformación, y esto tiene que ver con el financiamiento. Y más allá de fortalecer este tipo de normativas en nuestro país, de garantizar la transparencia en los procesos electorales, lo que estaría haciendo es todo lo contrario, debilitando esta labor que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y doctor, brevemente, usted me confirma, ¿esta norma también vulneraría la intangibilidad del proceso electoral? Yo creo que sí, claramente esta es una de las varias normas que el Parlamento ha aprobado que gravemente afectan la intangibilidad, o lo que más propiamente es el principio de seguridad jurídica, ¿no? Eso es muy importante, está afectando severamente. Listo, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, ha sido un gusto conversar con usted. Un placer saludarlo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.